Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el patio de la Facultad de Arte en un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA por las pantallas de UPLA Televisión. Hoy día conversaremos sobre la música latinoamericana y para comenzar a hablar de ello nos encontramos junto a Andrés Rivera. Él es guitarrista, productor, compositor. Se ha dedicado durante su carrera a mezclar los sonidos y los instrumentos americanos aplicando nuevas tecnologías. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Queremos hablar sobre la música latinoamericana a partir de tu propio proceso, de cómo ha ido recuperando estos instrumentos musicales que son propios de nuestro continente y cómo esto de aplicar nuevas tecnologías a un formato que a lo mejor uno lo llevaría a recuperar exclusivamente la música originaria de nuestro continente. Claro, yo creo que lo primero que habría que aclarar es como que la música latinoamericana es imposible de definir, además de que es muy diversa. Entonces nosotros digo, desde el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos y yo desde mi trabajo particular, trabajamos como en un recorte particular sobre la música latinoamericana, sin pretender entender que esto sea todo. El área que a mí me compete es el tema justamente de la incorporación de todo el instrumental tradicional de América a la música contemporánea, experimental o de vanguardia o un montón de otras palabras que a mí no me gusta mucho que se les ponen. Pero justamente esos cruces entre recuperar nuestras tradiciones, las tradiciones de los pueblos originarios, y no solo los pueblos originarios, sino de la cultura popular, y mezclarla con estas nuevas tendencias que tienen que ver con la experimentación y que vienen más desde el corte, un poco, claro, desde esta experimentación desde lo académico, desde la música académica, incorporando tendencias como el ruido también, y la interacción con principalmente tecnologías digitales. Entonces, como para ejemplificar esto, ¿cómo podría ser? Pues trabajar... Por ejemplo, nosotros trabajamos con trompes mapuche, que el trompe va con un micrófono, ese micrófono está conectado al computador y en el computador nosotros programamos ciertos procesos, lo que se conoce coloquialmente como efectos, que transforman el sonido y a partir de ahí sale como un discurso nuevo, que pretende, al menos en mi intención, en la intención del grupo en el cual yo trabajo, un poco de hacernos cargo del mestizaje que nosotros tenemos en América. O sea, no es como una suerte de indigenismo. Sí. Es más un latinoamericanismo que se para del mestizaje, en decir, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Cuáles son nuestras vertientes? O sea, tenemos la vertiente del autóctono que obviamente ha estado desterrada por razones políticas, ¿cierto? Por razones de poder, que ha estado invisibilizada deliberadamente. Tenemos también el influjo de todo lo que llega de Europa, de la música popular y la música clásica de ellos. Y tenemos actualmente, hoy en día, el tema de las nuevas tecnologías que trae la globalización y la modernidad. El hecho de que también nosotros resolvemos nuestra vida cotidiana con celulares, con computadores, mandamos correos, nos contactamos con la gente que queremos, etc. Entonces, nuestra manera de decir un poco, bueno, todas estas vertientes forman parte de nuestra cotidianidad. El paisaje sonoro de acá, los instrumentos de acá, pero también los instrumentos de allá, también la tecnología. Entonces, veamos qué podemos hacer que sea como un fiel reflejo de nuestra identidad a partir de todas esas cosas que nosotros tenemos, sin tratar de parcelar nada, y por otro lado reivindicar un poco estas cosas que están invisibles. Y desde esa misma lógica de la otredad que tú señalas, ¿hay algún vínculo después estrecho con algunas comunidades, que vuelva el producto, lo que ustedes están desarrollando, a las propias comunidades para sentir un poco y percibir un poco las sensaciones que tienen ciertas comunidades a partir de la música que ustedes están creando? Yo nunca he tenido la posibilidad de compartir así como con una comunidad, sí con algunos miembros. Y ahí las opiniones a veces son diversas, en general las respuestas han sido buenas. Como que alguien llega, nos pasó una vez un amigo del compañero que tocó conmigo, de Camilo, que él es descendiente de mapuche, pero él vive acá en Valparaíso y le encantó el trabajo que hicimos. Como que él sentía que rescataba realmente el espíritu, no la sonoridad propiamente tal, sino como la impronta de la música mapuche. Por ahí puede haber otra gente más tradicionalista que probablemente esto no le va a gustar. Hay un caso también de la Orquesta Andina en particular, que Félix, su director, comenta que él tomó algunas cosas de los bailes chinos, de la música de los bailes chinos, y hubo muchos chinos que eso no les gustó. Y hubo otros que sí les gustó. Entonces es un tema como bien delicado que para mí va más por un lado artístico y de asumir el propio lugar de uno, más de querer rescatar al otro. Porque creo que esa cuestión de rescatar al otro también es muy occidental y es muy así positivista, así como el otro que está perdido, entonces yo que soy ciudadano blanco y que tengo acceso a más cosas, voy y muestro lo que ellos hacen. Yo personalmente, esto es una postura personal, lo encuentro como un poco patudo, como decir que yo los represento a ellos. Es más, yo creo que represento mi lugar.
como el lugar. Desde esa propia construcción, desde esa alteridad, digamos así, que tú señalas, ¿cómo se construye esa resistencia? Porque aquí también hay un elemento ideológico, Sí. desde el punto de vista de esta mirada occidental, eurocéntrica, discursos hegemónicos que predominan, claro, obviamente, que están cruzados además por el tema formativo, educacional, desde la formación inicial hasta la formación también universitaria. ¿Cómo se genera resistencia y cuáles son los caminos también que tenemos que buscar para precisamente mirar esta música desde nuestro propio lugar, desde nuestro propio origen, digámoslo así? Claro, ahí bueno, tú tocaste un tema importante, que es el tema de los discursos hegemónicos y lo eurocéntrico, que es algo que está muy presente acá en las escuelas de música. O sea, en todas las escuelas de música, aunque algunas tengan una cierta orientación latinoamericana, el paradigma con el que se piensa la propia música es foráneo. Entonces se incurre como en ciertos errores, pensar que, por ejemplo, aprender el folclore en el aula te va a llevar a ti a hacer folclore, como si el folclore pudiera separarse, claro, como si cualquier música pudiera ser separada del contexto que la vieran hacer. O sea, cuando uno lleva el folclore al aula, lo que está haciendo ya es otra cosa, porque es otra experiencia geocultural distinta. Entonces, para mí el camino como de resistencia, primero parte por tomar conciencia de que esos discursos hegemónicos son hegemónicos y que están instalados ahí por alguna razón, porque está muy normalizado entre nosotros, entre los músicos. Yo siempre cuento una talla de que a veces a mí me han preguntado, oye, tú si eres alto y eres rubio, ¿por qué tocáis zampoña? Y yo me quedo como medio helado. Estereotipos, claro, que se construyen. Claro, y me pongo a pensar, nunca lo he dicho, pero como en chiste, bueno, y tú que eres negro y eres chico, ¿por qué tocáis con trabajo? Eso pareciera estar como naturalizado, no tiene nada de malo, lo digo como una anécdota un poco, pero claro, pareciera ser que está asociado a una visión muy folclórica, el tema de tomar los propios instrumentos, y pareciera ser que el camino normal es tomar los instrumentos de afuera y estudiar a Beethoven, estudiar a Mozart, que está todo bien con ellos. Y si uno se saliera de eso, uno es como el raro, ya como que te estáis poniendo cuático, te estáis poniendo extremista. Entonces lo primero es como desnaturalizar esos discursos que están instalados, ver que son hegemónicos, que obedecen a condiciones históricas y políticas, y después yo creo que el segundo desafío es empezar a ver, porque nosotros no lo tenemos resuelto, nadie lo tiene resuelto, cómo podemos pensar nuestra propia producción musical, pero desde acá, desde un pensamiento de acá. Y eso implica no solo pensar las músicas indígenas, ni el folclore, que es algo que sí hay que reivindicar y hay que incorporar a las escuelas de música, pero cómo pensar cualquier producción que nosotros hacemos, de música contemporánea, experimental, de música popular urbana, de folclore, incluso la misma producción clásica podría pensarse de un paradigma americano, en el sentido de que cuando un americano toca Beethoven, no lo puede tocar como un alemán. O sea, ahí tú planteas que el territorio donde se inserta cierto grupo, donde se hace una creación musical, tiene que ser importante a la hora de, claro, de vincularse directamente con ese espacio. Claro, para mí es súper importante el concepto de geocultura, que lo nombra mucho Rodolfo Kuch, un pensador argentino, de que en el fondo nosotros somos consecuencia del paisaje, de la tierra que nos ven hacer, y lo que nosotros hacemos acá es inseparable y no podría ser así en otro lugar. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de esto y nos damos cuenta que nosotros somos americanos o chilenos o porteños por el solo hecho de estar parados acá, ya algo cambia, porque uno empieza a mirar de un lugar distinto. Entonces, la búsqueda también no es de una cosa tan positivista, no se trata de saquemos a Beethoven y pongamos a Violeta Parra, porque si estamos pensando a Violeta Parra del mismo lugar que pensamos, claro, a Beethoven, de un pensamiento más como, claro, desde el discurso oficial, estamos cometiendo además un doble error, porque estamos colonizando nuestras propias producciones. Tú hablas un poco como la importancia de que la música se conecte con el contexto político, social, económico. ¿Cuál es la importancia, para profundizar un poco en eso, sobre todo hoy día que nuestra sociedad vive momentos distintos, momentos más complejos, donde hay un empoderamiento de la población, de la ciudadanía en distintos temas, desde una nueva constitución, desde la movilización de los estudiantes? Si hiciéramos una mirada más global, ¿qué lugar debería tener la música también ahí como un apoyo, un soporte importante a la hora de construir estos nuevos procesos sociales que vive sobre todo nuestro país y nuestra Latinoamérica? Claro, para mí, primero voy a hablar como una cosa bien personal, creo que la música, el rol que puede cumplir es decir desde algo más poético, recoger como lo que la gente está sintiendo. No, yo no soy como muy partidario de una cosa así como panfletaria, de un discurso así como, porque para hacer un panfleto mejor hago un discurso político, pero sí abrir con esta ambigüedad que tiene un poco la música, que como no es un lenguaje, a veces prescinde de la palabra y del lenguaje hablado, de recoger como ese sentir. Yo siento que un poco mi música, viene como un poco de esa inconformidad,
de sentir que hay algo que no cuadra y de que hay algo como perdido en nosotros, que causa como una suerte como de entre nostalgia y un poco así como de rabia, en ese sentido, esa rabia buena que te hace salir como a pelear por lo que tú consideras que es justo, que tiene que ver un poco con la invisibilización de las culturas de acá y con la negación de nuestra propia identidad. Entonces no sé si yo mi música en particular podría adherirla a algo así como político tan concreto, a pesar de que yo tengo mi ideología y todo, pero creo que apoya ese proceso en términos de mostrarle a la gente como que hay algo que no anda bien. No, quizás no apuntarle exactamente a qué, pero que hay algo que no cuadra. Ahora, desde el punto de vista del centro de estudio, nosotros sí tenemos una postura clara, porque a nosotros lo que nos interesa es intervenir la educación musical en sus distintos niveles, escolar, superior, para empezar a visibilizar todos estos contenidos, para empezar a visibilizar estas otras maneras de hacer música, que nosotros la apoyamos mucho más en lo colectivo, en lo comunitario, en juntarse a hacer las cosas para todo, en borrar un poquito esto de la figura del autor, del gran compositor, y toda esta mirada eurocéntrica, y en realidad hacer más las cosas desde la materialidad hasta hacia la idea, ver qué es lo que hay acá, ver cuáles son los sonidos acá, ver cuál es la gente que está tocando, quiénes les interesa participar del movimiento, independiente de su currículum, de sus niveles, y cómo poder construir de acá un movimiento que se extienda. Por eso estamos acá también en la UPLA, porque entendemos que hay una resonancia ideológica y política con la propuesta, y ver cómo se pueden tejer redes de colaboración para ir gradualmente revirtiendo esta... Y un poco poner también en los programas de estudio estos contenidos que la gente, especialmente la gente más joven, quiere ver. Quiere aprender sobre sus músicas, quiere aprender sobre los pueblos originarios, quiere aprender sobre su folclore, quiere aprender sobre los compositores de su país, y un poco la educación formal no está sabiendo responder. Bien, Andrés, te queremos invitar a ti y a los que nos están viendo a revisar un videoclip del ensamble latinoamericano de nuestra universidad con el tema Paraje, y después regresamos para seguir conversando acá en Conversaciones de la UPLA por las pantallas de UPLA TV. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias.
Y seguimos en Conversaciones en la UPLA, acá en el patio de la Facultad de Arte. Nos acompaña en este minuto Carlos Suárez. Él es compositor, etnomusicólogo, ha creado más de 60 obras. El año 89 comienza un largo viaje por Venezuela y el Caribe en territorios afroamericanos y también en territorios indígenas del Amazonas. Carlos, bienvenido a UPLA TV. Queremos partir conversando cómo nace esta inquietud de recorrer estos territorios y de poder registrar esta sonoridad de estos espacios. Pues yo comencé a estudiar composición en el conservatorio, después estudié electroacústica, que es la parte de la composición que trabaja con medios electrónicos, y en esos estudios tuve un maestro, Ricardo Teruel, compositor venezolano, que nos enseñaba las técnicas de la electroacústica y aparte nos hacía escuchar mucha música, música sobre todo contemporánea europea, y nos hacía escuchar también música étnica del mundo, unas colecciones de la UNESCO que teníamos. Y fue esa música la que me captó mi atención, porque yo sentía que incluso era más vanguardista, más avanzada en muchos aspectos que la propia música contemporánea europea. Entonces eso me llevó a estudiar etnomusicología, y comencé a viajar a trabajar con ciertos pueblos en Venezuela, los Yucpa, que es un pueblo de raíz lingüística caribe, con los Iñapa, con los Wayú. Y aparte también trabajé mucho con la parte afro, que también me interesaba. Aprendí a tocar los instrumentos de percusión y hice una cantidad de transcripciones enorme. Se me hacía muy fácil la transcripción y bueno, imagínate, yo tengo los músicos entenderán, son 36.000 compases de transcripciones. Inventé unos métodos de transcripción muy rápidos. Entonces los tambores los ponía en papel cuadriculado y ya no escribía solo ponía los núcleos y iba escribiendo todo, y se me hizo muy fácil. Todo ese conocimiento, mi intención es llevarlo a la composición. ¿Y con qué elementos te encontraste en este territorio? ¿Registraste la sonoridad de los instrumentos propios, a lo mejor la propia naturaleza? ¿Cómo fue este registro? Me encontré, claro, con una forma de entender la música totalmente diferente a la occidental. Y eso es como una cantera para alguien que trabaja en lo creativo, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la música afro, el papel solista lo llevan los instrumentos bajos. Eso es totalmente a la inversa de Europa. En Europa el solista es el agudo y es una idea vertical. La idea africana es más afroamericana y africana también, es más de la tierra. Es la tierra la que habla, el lenguaje viene de la tierra, no es la jerarquía ascendente, sino... Entonces, los instrumentos agudos acompañan, los instrumentos bajos son los que hablan, los que crean el discurso. Tú también aventuraste en la creación de nuevos instrumentos. ¿Cómo fue ese ejercicio de apropiarse también de esta sonoridad y llevarlo adelante también en instrumentos de creación tuya? Sí, la cultura popular es muy creativa con los instrumentos. Entonces yo creo que también siempre me ha interesado lo popular. Entonces, en el mundo popular, constantemente se están creando instrumentos. Quizás la propia limitación económica te lleva a ser creativo. Entonces, en cualquier pueblo, ¿no? Ves como cualquier objeto se convierte en un instrumento y después se va mejorando, se le da forma. Entonces, yo qué sé, una botella, una lata, un cencerro de una vaca. Los esclavos africanos llegaron encadenados a América, no tenían instrumentos porque no los dejaron traer sus instrumentos, y lo que hicieron fue tomar lo que encontraron, lo que tenían a mano, y tomaban un arado, o sea, un hacha o un cencerro, y con eso hacían música. Y después fueron reconstruyendo con la memoria toda su música que traían, eso no se lo podían quitar.
Después, claro, el propio proceso de esclavitud fue un proceso que lo fortaleció, ¿no? Hizo que su música cambiara. Y en esa música de América negra suena totalmente diferente a la africana, porque ahí está la esclavitud como testimonio sonoro, está sonando ahí, como una forma de rebelión, no sé, de crónica, de ese proceso, de ese sufrimiento. Y con el mundo más, los pueblos originarios que te encontraste en este territorio. Hablábamos recién de la cultura afroamericana. ¿Qué sucede también con lo más originario del continente? ¿Con qué te encuentras? Pues todavía más complejidad, porque fíjate que las culturas afro perdieron su lenguaje, su idioma, en muchos casos perdieron sus religiones ancestrales, pero cuando ibas a las comunidades indígenas encontrabas, además de la música, toda una mitología y un lenguaje. O sea, la riqueza era aún mayor. Entonces, yo quedaba bastante desconcertado, ¿no? Porque quedaba con muchas lagunas mentales, o sea, no entendía muchas cosas que veía ni que escuchaba. O sea, quiero decir que todavía quedan muchas generaciones de investigadores para poder empezar a entender todo ese patrimonio, todo ese conocimiento que guardan esos pueblos. Tú hablabas un poco de la resistencia que genera esta música, desde una mirada eurocentrista, puede ser a lo mejor que se ha enseñado culturalmente a nuestras sociedades de dónde mirar la música. ¿Cómo se construye esa resistencia, esa rebeldía en la construcción sonora desde este continente hacia un mundo absolutamente occidentalizado? Pues el creador, bueno, nosotros tenemos que entender que nuestros pueblos, es decir, hasta que no nos construyamos, hasta que no nos creemos y nos demos forma, no somos una nación, en realidad, no somos naciones. Somos especies de pueblos que van un poco a la deriva, marcados por un discurso hegemónico. Pero, es decir, los pueblos, aunque parezca que económicamente por momentos están bien, en realidad hasta que el pueblo no se hace a sí mismo, no sabe a dónde va, no tiene futuro, en realidad. Bueno, un poco por lo que me preguntabas, la resistencia implica una actitud ética del creador, porque ¿qué pasa? Cuando tú asumes tu identidad y eres crítico con la identidad hegemónica que está colonizando a tu pueblo, tú te conviertes en un marginal, en un marginado, porque es que la cultura hegemónica es la que marca la jerarquía, la que marca lo que es el éxito, ¿no? ¿Cuál es el éxito que te venden en los medios de comunicación? O sea, seguir las pautas de esa cultura hegemónica. Entonces, cuando tú asumes tu propia cultura, es inevitable que seas marginado. A mí me pasó eso. Y desde el punto de vista de lo que has podido conocer de nuestro país, ¿cómo sientes que está esta incorporación de esta música latinoamericana, de esta recuperación de instrumentos que son propios de nuestros pueblos originarios en la construcción desde el proceso educativo, desde nuestros niños, de nuestros adolescentes, la misma universidad? ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Bueno, yo es que tengo una admiración inmensa por el CEMLA, por el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos. Me parece un proyecto extraordinario que tendría que ser referencia para toda Latinoamérica, porque, a ver, no solo se ocupan de esas tradiciones y de esos instrumentos arqueológicos antiguos que forman parte de nuestro patrimonio, sino que son, aparte, también se interesan también en crear con ellos. Entonces no sé, es un proyecto que es extraordinario. Como referencia para América, todos los conservatorios de América tendrían que trabajar con eso, con esa idea. Yo creo que la política cultural tendría que sentarse en tres patas. La pata principal es la creación. La segunda pata sería el estudio del patrimonio,
porque la creación tiende al futuro, el patrimonio mira al pasado y trata de entenderlo. Y la otra pata, que es la menos importante, es la de la difusión, ¿no? Que es la parte, ¿no?, de llevar conciertos de cuartetos de cuerdas y conciertos en general. Esa parte es la menos importante, pero actualmente la más importante, o sea, a la que se le dan más recursos es a esa. Sí. Porque hay una especie de complejo de inferioridad hacia la cultura autóctona, ¿no? Se ve como una cosa ahí primitiva, están unos negros tocando ahí unos tambores, están unos indios harapientos con sus flautas ahí, pero es ignorancia, lo que hay ahí es una enorme ignorancia y un complejo de inferioridad, porque con un poco de conocimiento te darías cuenta de que hay toda una riqueza. Bueno, es lo que te comentaba, pasarán muchas generaciones y aún no lograremos entender lo que está pasando ahí. Carlos, finalmente, ¿cuál es el aporte que tiene el territorio a la hora de construir una sonoridad reconociendo características propias? Porque tú lo hablabas, el discurso hegemónico nos construye una mirada de la música con un discurso único. Pero ¿cuál es el valor que tiene el territorio a la hora de construir piezas auténticas, únicas y que reconozcan también ciertos elementos identitarios de un lugar? Bueno, el sonido de la naturaleza para los pueblos autóctonos, indígenas, es muy importante. No solo los ayuda a construir su música, sino que los ayuda a construir una mitología. Bueno, durante siglos ha sido así. Y si ellos siguen creando, no se detiene la creación. Se tiene tendencia a pensar que estos pueblos son primitivos y que lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos a los mapuches, es lo que era Europa hace 10.000 años, ¿no? Eso es algo, bueno, ya afortunadamente que se ha superado. Son los mapuches, tienen el mismo grado de evolución temporal, musicalmente hablando, en otros aspectos no, que la música europea. Lo que pasa es que ellos se fueron por otro camino sonoro, exploraron por otro camino. O sea, África se fue por el ritmo y en ese aspecto son insuperables. Y los mapuches se habrán ido por la creación de discursos sonoros relacionados con la mitología, con la poética. Toda esa poética, bueno, se inspira un poco en la naturaleza, ¿no? En los ciclos, en la astronomía. La propia cosmovisión de los pueblos. Claro, y la propia cosmovisión. Todo eso está lleno de metáforas, de elementos de la tradición oral que se reflejan en la música, porque en los pueblos originarios es enorme la relación que hay entre el discurso sonoro y la mitología, ¿no? Los instrumentos, muchos instrumentos son personajes mitológicos, son animales, son, bueno. Entonces, claro, todos los sonidos que ellos escuchan permanentemente pasan a la música, se integran, y en un entorno urbano también. Por ejemplo, el hip hop norteamericano, que es la música, está totalmente influido por los sonidos industriales de la ciudad. Ellos toman esos sonidos y con eso construyen su propia identidad. Perfecto. De manera que te pones, o sea, te pones a ver lo que es la cultura norteamericana y siempre sale del pueblo, siempre son los de abajo los que generan la cultura. Después los ricos terminan bailando los ritmos que crea el pueblo. Siempre ha sido así. Si revisas la música europea, los nobles, los reyes, bailaban las danzas del pueblo. El minué, el paspié, la jig, son danzas populares que pasaron a las cortes, pero fueron creadas por el pueblo. Bueno, podríamos seguir conversando largamente, Carlos, pues pero sí, se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer que nos acompañara acá en UPLA Televisión, que sea una buena estadía en Chile. Nosotros terminamos nuestro programa de hoy, Conversaciones en la UPLA. Puede revisar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias, Carlos, por la compañía.